Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre del director general de la Escuela Federal de Formación Judicial, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, les doy la más cordial bienvenida a este evento organizado por la Escuela Judicial sobre el mecanismo de aviso y retirada para la defensa de los derechos de autor. Contamos con la participación del doctor Eduardo de la Parra Trujillo. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom y quienes nos acompañan a través de Facebook Live. Les comento en la primera parte de esta conferencia vamos a escuchar al doctor de la Parra Trujillo. En la segunda parte vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. A quienes nos acompañan a través de Zoom, les pedimos por favor dirigir sus preguntas a la persona identificada con asterisco preguntas. De quienes nos acompañan a través de Facebook, les comento que estaremos monitoreando todas sus preguntas y en la segunda parte se las haremos llegar al doctor de la Parra. Pues bien, voy a leer una breve síntesis curricular del doctor de la Parra Trujillo. Él es doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información en la Universidad de Alicante, España. Además, es especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana. Tiene un posgrado en Derechos de Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es autor en diferentes revistas científicas, socio fundador del despacho de la Parra y Asociados, especializado en derechos de autor, entretenimiento, propiedad industrial y medios de comunicación en la Ciudad de México hace ya más de una década. Tiene una nutrida experiencia profesional tanto en México como a nivel internacional. Fue investigador en la Unión Europea, desarrollando una consultoría sobre la patentabilidad de los métodos de hacer negocios en Internet y su impacto en el comercio electrónico. Asimismo, el doctor de la Parra Trujillo es profesor de grado y posgrado en materias relativas al derecho autoral y a la materia de propiedad intelectual, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en los diversos campus de la Universidad Panamericana, y desde hace 10 años lo es también del Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. Doctor, es un honor contar con su presencia. Tiene el uso de la voz. Adelante, gracias. Muchas gracias, doctora Uribe. Buenos días a todos. Buenos días a quienes nos siguen a través de Zoom, a través de Facebook Live y de las redes sociales. Es un gusto estar aquí platicando de un tema de suma actualidad que tiene varias aristas constitucionales, como vamos a analizar. Y antes de comenzar, quisiera agradecer a la Escuela Judicial, a todo este equipo de trabajo, por la posibilidad de organizar este evento tan interesante. Voy a compartirles una presentación de PowerPoint que nos servirá de apoyo para los temas que aquí vamos a analizar el día de hoy, el mecanismo de aviso y retirada para la defensa de los derechos de autor. Un tema que lleva mucho tiempo legislándose a lo largo del mundo, un tema que lleva mucho tiempo aplicándose incluso en México, durante más de 20 años, como lo vamos a ver, pero que curiosamente con las reformas del año pasado a la Ley Federal del Derecho de Autor, cobró relevancia en nuestro ámbito jurídico. Y para poder comenzar, lo primero que debemos hacer es un brevísimo repaso de lo que son los derechos de autor. ¿Por qué razón? Porque si no entendemos la esencia de esta figura jurídica, no podremos entender el alcance que tiene el mecanismo de aviso y retirada y las implicaciones constitucionales que eventualmente pudiera llegar a tener. No voy a hacer un repaso general de todos los derechos de autor. Como muchos de ustedes sabrán, hay derechos morales, hay derechos patrimoniales, y dentro de los derechos patrimoniales me interesa hacer referencia solo a un tipo particular de estos derechos, los llamados derechos de explotación o derechos patrimoniales en estricto sentido, como les ha llamado la Suprema Corte de Justicia. Estos derechos de explotación son derechos exclusivos, es decir, su esencia es un jus prohibendi. En pocas palabras, le dan un derecho de propiedad al autor sobre su obra.
Este carácter de derecho de propiedad ha sido reconocida, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Palamara Iribarne contra Chile, y en muchísimos casos por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde casos de primera sala hasta incluso una jurisprudencia de la segunda sala. Por eso, los derechos de autor, una de las vertientes que tienen por su protección en la vía de derechos humanos, es como un derecho de propiedad. ¿Por qué razón? Porque nos dan la exclusividad en el uso de una obra. En pocas palabras, el autor es propietario de una obra. Vean, les estoy citando aquí en la presentación de PowerPoint, el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Cómo inicia este artículo? Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir. Ahí está la esencia de control que tiene un autor sobre su obra. Es un jus prohibendi, al igual que un propietario sobre un bien inmueble, por ejemplo, tiene la posibilidad de decir quién puede ingresar a su inmueble y quién no. Lo mismo sucede con los derechos de autor. Y la fracción segunda se refiere al derecho que entra en juego en Internet, la comunicación pública de las obras. Los autores pueden autorizar o prohibir el uso de sus obras en Internet, tanto con fines lucrativos como sin fines lucrativos. Vean cómo el artículo 27 de la ley no condiciona a usos lucrativos. Y eso tiene una razón de ser muy esencial, porque los derechos de autor sirven para controlar cualquier uso público de la obra, porque incluso los usos no lucrativos afectan los intereses materiales sobre la obra, que como veremos también están protegidos por derechos humanos. Para entender el sistema de aviso y retirada, primero debemos tener una noción básica de los diversos actores de Internet. ¿Cuáles son los sujetos que participan en este tipo de comunicaciones? Y tenemos básicamente tres tipos de actores. En primer lugar, los proveedores de contenido. Y esta palabra muy rimbombante, ¿qué significa? Pues simple y sencillamente cualquier persona que suba, que comparta cualquier clase de información, cualquier clase de contenido en Internet. En el momento en que subimos un video a YouTube o compartimos una fotografía en alguna red social, nos convertimos en proveedores de contenido, es decir, quien pone a disposición del público el contenido en Internet. En segundo lugar, tenemos los intermediarios, que vamos a ver son de dos tipos, principalmente empresas de telecomunicaciones, las que tienen las redes, las que hacen el cableado, las que dan la infraestructura técnica para que se puedan hacer las comunicaciones en Internet. Y en segundo lugar, los prestadores de servicios de Internet o ISPs. Las personas que, por ejemplo, administran una red social, un sitio web, etcétera. Por ejemplo, sería un ISP Google que nos da un servicio de motor de búsqueda. O sería un ISP Facebook que nos permite tener una red social para compartir contenido. Tanto operadores de telecomunicaciones como ISPs son intermediarios. Y en tercer lugar tenemos los destinatarios de los contenidos, el público en general, al que muchas veces se le llama usuarios, quienes acceden a YouTube y ven un video, quienes se inscriben en Twitter y acceden al contenido que se comparte en esa red social, etcétera. Estos son los tres principales actores que tendremos en Internet. Y surge entonces la respuesta. ¿Cómo son las responsabilidades de cada uno de estos actores en caso de violaciones a derechos de autor? Y por violaciones a derechos de autor vamos a entender lo que ya vimos. Cualquier comunicación pública no autorizada de una obra protegida. Recuerden que el autor tiene un derecho de propiedad sobre su obra y si se comparte, si se comunica sin autorización su obra, entonces estaríamos ante una violación de derechos de autor. ¿Cómo entre estos tres actores de Internet se reparten las responsabilidades? Bueno, en primer lugar, en cuanto a los proveedores de contenidos, las personas que suben la información, que comparten la información, aquí no hay mayor duda.
Cada quien es responsable de sus actos propios. Entonces, si alguien sin autorización comunica, utiliza una obra protegida por derechos de autor, es responsable por esos actos propios. Concretamente, como verán en el paréntesis de la presentación, tenemos que se viola el derecho de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición, que fue la fracción segunda que ya vimos, sobre todo los incisos C e incisos D, y el derecho de reproducción, hacer copias digitales de las obras. En segundo lugar, ¿qué sucede con los intermediarios, con los ISPs y las empresas de telecomunicación? Ese fue el gran debate de la responsabilidad de estos intermediarios, pero hace más de 20 años, en la década de 1990, cuando Internet estaba abriéndose al público, estaba teniendo su auge. Y vamos a ver a continuación cómo es actualmente esta responsabilidad jurídica. Y tercer lugar, los destinatarios de los contenidos, el público que consume las obras. Y ahí la respuesta es depende de la legislación. Hay países que sancionan el consumo de piratería, que el mero hecho de buscar y pretender acceder ilegalmente a una obra está sancionado. Hay otros países como México que no se sanciona el consumo de piratería. La piratería va atacada a la producción y distribución, no tanto al consumo. Entonces ahí tenemos que ir a la legislación concreta. Esto nos va a llevar a la situación jurídica de estos intermediarios o ISPs. Como ya vimos, estos intermediarios o ISPs se clasifican en operadores de telecomunicaciones, simple y sencillamente quienes ponen los fierros para que se difunda toda clase de información, y por otro lado, los que más nos interesan para efectos del mecanismo de aviso y retirada, los ISPs o prestadores de servicios de Internet, quien dan servicios de hospedaje o hosting, quien administra redes sociales, quien tiene motores de búsqueda, etc. El primer caso emblemático en la materia se da en 1993, vean, apenas se abrió Internet al público en general, se empezaron a dar los primeros litigios por derechos de autor. Es el caso conocido como Playboy contra Frena en Estados Unidos. Y curiosamente, de los primeros casos donde se hablaron derechos de autor, fue sobre obras de contenido erótico. ¿Qué sucedió en este caso? Se condenó a una empresa de hosting, es decir, a una empresa que le daba hospedaje a un proveedor de contenidos, a una persona que en su sitio web decidió subir sin autorización diversas fotografías que eran propiedad de Playboy. Aquí se dijo, el intermediario es responsable de violar los derechos de autor. Y esto fue confirmado al año siguiente en otro caso también muy relevante, que fue Sega contra Mafia, también en Estados Unidos. Aquí se condena una empresa que administraba un sitio web porque incitaba a subir videojuegos en forma no autorizada. Era un sitio web en el que se decía, este es un espacio para gamers, quien quiera subir videojuegos y compartir sus videojuegos, este es el espacio indicado. Y aunque la empresa no era quien materialmente subía los videojuegos, por la mera incitación se le consideró también responsable de violar derechos de autor. La consecuencia es que a partir de esos años, y no solo en Estados Unidos, sino en muchos países, Alemania, Francia, Argentina, etcétera, se empezó a dar una tendencia de considerar a los ISPs como violadores indirectos de los derechos de autor. ¿Por qué razón? Ahí depende mucho de la doctrina jurídica de la responsabilidad civil, si estamos en Estados Unidos de los torts, o si estamos en un sistema jurídico continental de corte europeo, como el que tenemos en México y en la mayoría de los países de América Latina, se empezó a hacer una especie de solidaridad, de responsabilidad solidaria, por la cuestión de que se decía que estos intermediarios, en el momento en que conocían la existencia de un hecho ilícito y no hacían nada para impedir o frenar el hecho ilícito, los convertía en corresponsables. ¿Qué es lo que sucedía?
Pues bueno, una empresa que da servicio de hospedaje, de hosting, por ejemplo, no puede saber todo lo que sus clientes están hospedando en sus servidores. Entonces, si se están realizando conductas ilícitas, y ya no hablemos de derechos de autor, podemos tratar temas como pornografía infantil, transmisión ilícita o no autorizada de datos personales, etcétera, no lo puede conocer. Pero en el momento en que el titular del derecho le dice, oye, en tu servidor está sucediendo esta conducta ilícita, se están violando derechos de autor, se está traficando con pornografía infantil, en ese momento en el que el ISP es conocedor de un hecho ilícito, si no toma medidas razonables, se puede hacer corresponsable. Es una de las cuestiones evidentes de coadyuvancia, de un deber jurídico que se nos impone a todos, de el respeto a la propiedad y a los derechos ajenos, y a no contribuir, incluso por omisión, en la continuación de estos hechos ilícitos, que en muchos casos son delitos. Como consecuencia de esto, se generó un gran riesgo para los ISPs. Dado que la tendencia jurisprudencial en varios países del mundo a mediados de los 90 era considerar jurídicamente responsables a los ISPs por la situación que les comentaba, los ISPs comenzaron a decir, oye, pues operar en Internet o invertir en Internet va a ser algo muy, muy riesgoso. Necesitamos algunas garantías para sí colaborar con la justicia, pero tampoco hacer inviable el desarrollo de Internet. ¿Por qué razón? Porque si yo, por el mero hecho de ser un ISP, de dar servicios de hosting, de ser un motor de búsqueda, voy a tener responsabilidades jurídicas tan grandes, pues mejor, en lugar de invertir mi dinero en Internet, lo invierto en la bolsa, o lo invierto en panaderías, o lo invierto en cualquier otro lado. Este tipo de responsabilidad jurídica podía poner en riesgo el desarrollo de Internet. Y es por eso que se inventa una institución jurídica que es los puertos seguros o safe harbors. Esta es la figura que da estabilidad a Internet y que, como veremos, hace un reparto de responsabilidades que fue lo que permitió el desarrollo de Internet en los últimos 25 años. El sistema de derechos de autor protege a autores y titulares de derechos de autor en Internet, pero como ya vimos, ponía una carga muy fuerte en los ISPs. Por lo tanto, podía implicar un riesgo, un incentivo negativo para el ecosistema digital. Entonces, se buscó un equilibrio. Por un lado, sí proteger los derechos de autor, porque si no damos una protección adecuada, podía suceder todo lo contrario. Una piratería campante y rampante en Internet que desincentivara la creación de obras, que generara pérdidas de empleo y que no implicara respetar los derechos humanos de las personas involucradas. Pero por otro lado, si no lográbamos un equilibrio, este sistema de responsabilidades en contra de los ISPs también generaba los riesgos mencionados. Entonces, se buscó este equilibrio para aligerar las responsabilidades de los ISPs y para no romper el flujo de información en Internet. Lo que queríamos era, en esta tecnología naciente, que fuera verdaderamente un lugar libre de intercambio de información y que se quedara un ecosistema sano. La primera legislación del mundo que establece la figura de los safe harbors o puertos seguros se da en 1996. Es la Defamation Act del Reino Unido. Fíjense cómo no era un asunto de derechos de autor, sino del derecho al honor o a la reputación. ¿Qué dice esa legislación? En primer lugar, no hay un deber general de vigilancia de los ISPs. Los ISPs jurídicamente no están obligados a revisar qué están subiendo, qué están compartiendo sus usuarios, sus clientes. Y además se pone que un ISP no es responsable jurídicamente si retira el material difamatorio cuando la persona difamada se lo notifique. Esto ustedes lo han visto mucho, por ejemplo, en
sitios web informativos, periódicos online, lugares de discusión, donde si de repente se pone un mensaje difamatorio y hay una queja de que el mensaje es difamatorio, el ISP inmediatamente retira ese mensaje difamatorio. Esta legislación no era la más precisa, tenía varios errores, pero debemos de tomar en cuenta de que era una legislación embrionaria, crepuscular de esta figura. Desde el punto de vista jurídico, la legislación que se convirtió en el parteaguas fue en 1998 la Digital Millennium Copyright Act de los Estados Unidos. Fue una ley de derechos de autor que ya establece un sistema muy depurado en materia de puertos seguros para lograr precisamente este equilibrio. Y fue una legislación muy importante porque, como ustedes saben, la mayoría de los grandes ISPs del mundo se encuentran en Estados Unidos. Entonces, de lograr una legislación equilibrada, significaba o tener un Internet muy limitado y que esta tecnología se quedara en una promesa, o de desarrollar una verdadera revolución digital como la que actualmente gozamos. En este sistema de Estados Unidos, un ISP puede elegir entre estas dos opciones. Puede quedarse en el sistema tradicional de responsabilidad por derechos de autor. Tú vas a ser responsable indirecto si tenías conocimiento del hecho ilícito y no hiciste nada para impedirlo. O puedes optar por irte a un sistema de puertos seguros, si cumples los requisitos esenciales del sistema de elegibilidad. Por ejemplo, dar un aviso a la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos de que te vas a sujetar a esta segunda opción, dar datos para localizarte, para el accountability, etc. En el año 2000 se da otro hito muy importante en la materia. Y vean cómo estamos hablando de algo que sucedió hace más de 20 años. Una directiva de la Unión Europea, que es conocida como la Directiva sobre Comercio Electrónico, y que es una primera ley en el sistema jurídico continental que establece los puertos seguros. Es emblemática porque no solo implicó que se aplique a todos los países de la Unión Europea, sino porque además no solo aplica para derechos de autor, sino aplica para cualquier derecho potencialmente vulnerable en Internet. Por ejemplo, derecho a la propia imagen, derecho a la vida privada, derecho al honor o reputación, derechos de los niños, niñas y adolescentes, etcétera. Entonces, ya no solo estuvo en un ámbito de derechos de autor, sino que se amplió a una serie de derechos que pueden ser lesionados por las comunicaciones en Internet. Si se fijan en su artículo 14, que es el más relevante, nos dicen, los Estados miembros garantizarán que cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos, les estoy poniendo el ejemplo de hosting, por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no puede ser considerado responsable, es decir, la empresa de hosting no puede tener responsabilidad jurídica de los datos almacenados a petición del destinatario a condición de que, y aquí vienen sus medidas de puertos seguros, el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información ilícita y en lo que se refiere a una acción de daños y perjuicios no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito. En primer lugar, desconocimiento de la conducta. Y en segundo lugar, apartado B, en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible. Es decir, si de repente la persona afectada me dice, oye, está sucediendo esta violación a mis derechos, se pone la obligación de por prontitud el ISP quitar el acceso a esos contenidos. ¿Cuál fue el impacto de estas medidas de puertos seguros en el ecosistema digital? Pues bueno, se generó un entorno propicio para el respeto de los derechos de autor. Se disminuyó la piratería, por ejemplo, en la industria musical. Se permitió el crecimiento de plataformas como YouTube y Facebook y fenómenos sociales como los influencers. Es decir, estas medidas de puertos seguros que se empezaron a implementar en las legislaciones
a finales de los 90, inicios de los 2000, generó el ecosistema digital actual. El ecosistema actual lo tenemos como consecuencia gracias a estas medidas de puertos seguros que permitieron la implementación y el reparto de responsabilidades. Ejemplo, es común que ustedes en YouTube encuentren videos como estos, donde alguien comenta alguna película, hace teorías, da su opinión, y sin embargo estos videos están ahí, los podemos gozar y no tenemos ningún problema. Por ejemplo, un análisis de cada una de las mujeres del programa de Game of Thrones, que fue de los más pirateados hace un par de años. Y este es un ejemplo de una medida de puerto seguro y del sistema de aviso y retirada. Cuando alguien que se siente afectado por sus derechos de autor manda a YouTube una reclamación para que el contenido no esté disponible. Y un ejemplo en el ámbito latinoamericano de cómo ha venido funcionando esto desde hace años. Un análisis también de un capítulo de Game of Thrones hecho por un argentino. Dado el domicilio y la ley que aplica a los principales ISPs, el Notice and Takedown se ha aplicado en México desde hace más de 20 años. Aunque las reformas a nuestra ley son del año 2020, el ecosistema digital de México ya viene contemplando el aviso y retirada desde hace más de 20 años. Desde México, un autor, un afectado por violación a sus derechos, podía hacer valer la Digital Millennium Copyright Act. ¿Por qué razón? Pues porque YouTube, Google, Facebook, Twitter tienen su domicilio en los Estados Unidos de América y están sujetos a esa ley. Entonces, desde hace años tienen la modalidad de que ustedes pueden mandar avisos y activar el mecanismo de aviso y retirada. En pocas palabras, las reformas de 2020 no cambian lo que ya existe en México desde hace mucho tiempo. Simplemente lo refuerzan y vamos a ver en qué sentido. ¿Por qué surgieron las reformas de 2020 a la Ley Federal del Derecho de Autor? Principalmente por el TEMEC. Claro, tenemos otro tratado, el TIPAT, el que fue la evolución del TPP, pero como ustedes saben, Donald Trump hizo que Estados Unidos se saliera de ese tratado, no pudo entrar en vigor y su versión renovada es el TIPAT, que también tiene este mecanismo de aviso y retirada obligatorio para sus miembros. No voy a leer todo el artículo, pero pueden ustedes revisarlo en el TEMEC. En el artículo 2089 están, en primer lugar, estas medidas de puerto seguro. Es decir, formas en las que los ISPs pueden librarse de responsabilidad jurídica por la violación a derechos de autor que se puedan dar a través de sus servicios. Vean cómo hay obligación de los países partes del TEMEC de poner limitaciones en su ordenamiento jurídico que tengan por efecto impedir compensaciones monetarias en contra de proveedores de servicios de Internet por infracciones a derechos de autor que ellos no controlen, inician o dirijan. En pocas palabras, es obligatorio para los países, parte del TEMEC, como México, instrumentar las medidas de puerto seguro, generar estas exenciones de responsabilidad civil a los proveedores de servicios de Internet. Y en cuanto al aviso y retirada o Notice and Takedown, el propio artículo 2089, en su parte 3, en su apartado 3, nos dice que para que sean elegibles los ISPs para librarse de su responsabilidad, deben operar un mecanismo de aviso y retirada, mecanismo que en un momento vamos a analizar en forma mucho más gráfica. Por eso tenemos la reforma de la Ley Federal del Derecho de Autor, para implementar estos artículos del TEMEC. Si tenemos estas obligaciones internacionales, el legislador debía cumplirlas, modificar la ley para cumplir con los parámetros estrictos de la legislación. Y es que tenemos así el artículo 114 octis. Vean cómo inicia con una exención de responsabilidad para los prestadores de servicios de Internet por violación a derechos de propiedad intelectual, y vean cómo la fracción segunda, inciso B,
establece el sistema de aviso y retirada como una forma para poder acceder a esto. Aquí seguimos teniendo el sistema de aviso y retirada, lo pueden revisar en el texto de la ley. Fracción tercera, el contenido que debe tener el aviso que se envíe al ISP. La siguiente parte del mecanismo de aviso y retirada, que en ahorro de tiempo no les voy a leer, porque ahora lo vamos a ver gráficamente, pero pueden ustedes revisar en la Ley Federal del Derecho de Autor. Y aquí tenemos la gráfica de cómo opera el mecanismo de aviso y retirada. Si se fijan, son 3 pasos o 3 momentos en los que funciona el mecanismo de aviso y retirada. Y en él participan 3 sujetos. En primer lugar, vean cómo estoy poniendo en un color lila morado al autor o titular de derechos. El mecanismo de aviso y retirada inicia precisamente con el aviso que envía el autor al ISP. Oye, alguien está usando mi obra sin mi autorización. En azul tengo al ISP. La conducta que debe hacer conforme a la ley si le llega el aviso es retirar expeditamente el contenido y notificar al usuario, es decir, al proveedor de contenidos que subió esa información. Entonces, aquí tenemos un primer momento para el ISP. Retirar el acceso al contenido y notificar a quien subió el contenido de que hay una reclamación. Pasamos al segundo paso. Y aquí tenemos en verde al proveedor de contenido, a la persona que subió su video a YouTube, que subió su video a Facebook, que en su página web puso una canción. Esta persona va a tener 2 opciones. La primera opción es aceptar el aviso y por lo tanto la retirada del acceso a la obra. Eso es lo primero que puede suceder. Y de hecho es lo que sucede en el 99.8% de los casos, como vamos a ver a continuación. Termina aquí el mecanismo. ¿Y por qué sucede tan común esto? Porque si una persona, y les pongo un ejemplo, algo que sucedió hace una semana, se publica en HBO Max la nueva versión de la película La Liga de la Justicia, el llamado Snyder Cut, que fue un fenómeno hace una semana en la televisión, muchas personas empezaron con Facebook Live a hacer en streaming, le ponían la cámara a la película, pagaban el contenido, la película tenía un costo en México en promedio de 300 pesos, pero muchas personas lo transmitían gratuitamente para sus grupos de amigos o otros lo hacían con fines de plena piratería. Pues te cobro 10 pesos y a tal hora voy a transmitir el Snyder Cut. Cuando de repente Facebook a mitad de la transmisión cortaba la transmisión, le llegaba una notificación al usuario de que había una reclamación de derechos de autor, el usuario en la mayoría de los casos lo acepta porque sabía que estaba utilizando una obra sin autorización y no tiene nada que añadir ningún reclamo. Esto sucede en más del 99% de los casos. Pero la segunda opción que nos da la ley y el TEMEC es que el usuario, que el proveedor de contenidos, haga un contraaviso. No, momento. La obra que yo estoy transmitiendo, tengo una licencia, tengo autorización para hacerlo. O, no, momento, es una obra del dominio público. Es Beethoven, te me confundiste. O, no, estoy en un caso de excepción a la ley. En un caso donde la obra esté permitida, esté protegida por derechos de autor, tengo permitido utilizar un fragmento. Tengo permitido hacer una cita. Por ejemplo, los videos que les puse las imágenes hace rato, donde se toman fragmentos de películas, de series de televisión, para hacer crítica, para hacer análisis, etc. Entonces, el usuario hace un contraaviso que se lo manda al ISP. El ISP recibe el contraaviso y ¿qué debe hacer? Habilitar de inmediato otra vez el contenido, que se pueda poner acceso al contenido, y notificar al autor o titular de derechos el sentido del contraaviso. Oye, mira, esta persona dice que no, que sí puede utilizar la obra. Lo hago de tu conocimiento.
Y hasta ahí termina la intervención del ISP. Tercer paso en el sistema de aviso y retirada. Regresa la bolita a la cancha del autor titular de derechos y entonces va a tener dos opciones. La primera opción es aceptar el contraaviso. Es decir, no, mira, sí, esta persona tenía una licencia. No, tiene razón. Esta persona está utilizando una obra del dominio público. O por el contrario, sí está haciendo valer algún límite o excepción a los derechos de autor. Un derecho de cita, un uso para fines de crítica e investigación, etc. Entonces, si el autor acepta el contraaviso, ahí es una segunda parte, un segundo momento en donde puede terminar el mecanismo de aviso y retirada. Pues sí, tenía razón, y ahí termina. Y la segunda opción que tiene es demandar al usuario en un plazo de 15 días. Y aquí también termina el mecanismo. No estoy de acuerdo con el contraaviso, entonces voy a hacer valer mis derechos de autor y tengo un plazo de 15 días para demandar. Demande o no demande el autor, aquí termina el mecanismo de aviso y retirada. Es un tercer camino, una tercera vía por la que termina. Y si decide hacer valer sus derechos, inicia el proceso jurisdiccional. Puede ir ante juzgados civiles, locales o federales a demandar la violación de sus derechos de autor. Puede ir al INPI, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a iniciar un procedimiento de infracción en materia de comercio, o incluso, si se dan las características, puede acudir a la Fiscalía, presentar su querella e iniciar una carpeta de investigación si es que se da el delito. Y aquí hay algo muy interesante de la reforma que sirve para blindar y para evitar que este sea un mecanismo de abuso. El INPI sanciona administrativamente a quien haga una falsa declaración en un aviso o en un contraaviso. Por ejemplo, si yo no soy el autor o titular de los derechos de autor y nada más quiero andar mandando avisos para molestar a un usuario o porque el usuario está diciendo algo incómodo, me pone una multa. Y lo mismo sucede con el contraaviso. Si yo digo que tengo una licencia, pero en realidad no la tengo, me ponen una multa. Y vean las multas de cuántos son. De un mínimo de 86,800 pesos. Y puede ser superior a 1 millón de pesos la multa. Es decir, el escenario que a veces muchas personas dicen de a diestra y siniestra se va a activar este mecanismo y personas que no tengan derecho o interés jurídico van a andar activando censura, es muy poco probable dado este elemento disuasorio. Y para que el proveedor de contenidos, el ISP, cumpla, no solo tiene el incentivo de librarse de su responsabilidad, que si además no cumple con el mecanismo, se le puede imponer también una multa. Como consecuencia de estas reformas, se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia acciones de inconstitucionalidad. Se alega que este mecanismo de aviso y retirada, tal como está previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor, que no es más que un reflejo de cómo está en TEMEC y en TIPAT, es violatorio de la Constitución. Entonces, en el año 2020 tenemos que la CNDH y un grupo minoritario del Senado, con legitimación suficiente, interpusieron acciones de inconstitucionalidad. Ahí tienen los números, la 217-2020 y 249-2020. Y la argumentación de estas tres acciones de inconstitucionalidad viene resumida en tres grandes ejes: supuesta violación al debido proceso, supuesta violación a la libertad de expresión y supuesta violación a la seguridad jurídica. Este último, el de seguridad jurídica, no voy a profundizar mucho. La verdad no trae mayor argumento. Se dice que es inconstitucional la ley porque las palabras retirar, eliminar, impedir el acceso son ambiguas y eso genera inseguridad jurídica. Y como ustedes saben, bueno, hay una línea jurisprudencial muy reiterada de nuestra Suprema Corte de que cualquier supuesto problema de ambigüedad de interpretación que tenga la ley no genera su inconstitucionalidad, que para eso están los métodos de interpretación. E incluso la Corte tiene acuñada una frase muy común que dice: las leyes no son diccionarios. Entonces no voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero sí demos una revisada
a las otras argumentaciones. Debido proceso. Se dice que se viola el debido proceso porque el mecanismo se opera directamente entre el autor, el ISP, que es un particular, y el usuario. Y que por lo tanto no hay una autoridad judicial que dé las garantías del debido proceso, la garantía de audiencia, revisión de pruebas, derecho a una apelación, etcétera. En pocas palabras, que se viola el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 y 17 constitucional. Sin embargo, aquí hay un elemento muy básico que debemos recordar. Donde no hay proceso, no aplica el debido proceso. Vamos a ver que el mecanismo de aviso y retirada no es un proceso jurisdiccional. Es otra cuestión que está permitida por la Constitución, y lo vamos a ver, pero no es un proceso, no es un juicio. El ISP no ejerce función jurisdiccional. No juzga si hay o no violación de derechos de autor. Su actividad es meramente mecánica. Tan es meramente mecánica que en muchos casos se hace a través de algoritmos. Llega la reclamación, cumple los requisitos mínimos de ley, está ubicado el contenido, se bloquea el acceso al contenido. Llega el contraaviso, cumple los requisitos, desbloqueo el contenido. Este es el mismo mecanismo de aviso y retirada, pero le puse los colores diferentes para que vayamos distinguiendo las etapas. Primero debemos recordar una palabra clave en la teoría general del proceso: litigio. ¿Qué es un litigio? Simple y sencillamente un pleito. Hay una pretensión de una parte y hay otra parte que se opone, se resiste a esa pretensión. Entonces hay un pleito. Hay intereses encontrados. Recuerden que eso es litigio. Luego de haber litigio, recuerden que no todo litigio implica un proceso. ¿Por qué? Porque podemos tener un litigio, intereses contrapuestos, y no resolverlo procesalmente. Lo podemos resolver de otra forma, dialogando, tratando de llegar a un arreglo, un método alternativo de solución de controversias, por ejemplo, una mediación, una conciliación, un arbitraje. No todo litigio se resuelve por la vía procesal o por el procedimiento jurisdiccional. Estamos retomando, reiterando nada más estas cuestiones básicas de la teoría general del proceso. Pues bueno, vean cómo estoy poniendo en gris el aviso, la actividad del ISP de quitar el contenido y notificar al usuario, y la primera opción del usuario o proveedor de contenido, que es aceptar el aviso. En esta etapa que tenemos aquí en gris, ni siquiera tenemos litigio. ¿Por qué? Porque tenemos una pretensión del autor, que es que no se comunique su obra, y el usuario, el proveedor de contenido, no se opone a esa pretensión. No hay resistencia a la pretensión y por lo tanto no hay litigio, no hay pleito. Subí el Snyder Cut de la Liga de la Justicia sin permiso del titular de derechos. Me lo bajaron. Pues no me opongo, lo acepto, porque sabía que yo estaba actuando mal. Entonces, no me opongo a esta pretensión, no hay litigio. Sin embargo, si yo hago un contraaviso, ahí sí me estoy oponiendo. Ahí estoy diciendo, no, momento. No estoy de acuerdo. Yo quiero que mi material siga accesible en Internet. Mi material, entre comillas, claro, porque es material ajeno. Al hacerse un contraaviso, entonces sí hay una oposición a la pretensión del autor. El autor, el titular de derechos, no quiere que se comunique la obra y el proveedor, perdón, y el usuario o proveedor de contenidos sí quiere. Entonces ya hay una oposición a la pretensión. Ya tenemos un litigio, ya tenemos un pleito, pero todavía no tenemos proceso. Todo lo que tenemos en azul es una etapa litigiosa, pero no procesal. ¿Por qué? Porque también puede concluir de otras formas. Si el titular de derechos acepta el contraaviso, tenemos lo que conocemos como allanamiento. Pues sí, yo hice un aviso,
la otra persona se opuso, tiene una pretensión contraria, hizo un contraaviso, yo como autor titular de derechos me allano a eso y entonces sí quiero que la obra siga circulando en Internet. Este mecanismo es común, sobre todo porque ya hay licencias digitales y ya hay mecanismos, por ejemplo, YouTube lo pone de, oye, llegó un contraaviso de esta persona. ¿Qué te parece si dejamos la obra, pero la monetizamos? Le ponemos publicidad y todo lo que venga de ahí se va para el titular de derechos. Entonces el titular de derechos puede decir, ah, pues es interesante. Se acabó el litigio, se resolvió el litigio sin llegar al proceso. O por el otro lado, no como que contraaviso, está violando mis derechos de autor. Aquí tenemos un litigio que sí se debe resolver, porque ni el titular ni el usuario aceptaron dar por terminado. Cada uno tiene su pretensión opuesta y aquí el mecanismo de aviso y retirada no da para más. Por eso la ley deja salvo los derechos para ahora sí acudir a la instancia del proceso jurisdiccional a resolver esta controversia, este litigio. Bueno, todo el mecanismo de aviso y retirada no tiene la estructura propia de un proceso. No tenemos a un tercero heterocomponedor o heterocompositor arriba de las partes que aplique el derecho, que analice pruebas y que decida en el caso concreto. ¿Esto cuándo se va a dar? Pues cuando vayamos ante las autoridades que sí tienen facultades para ello, los jueces o el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por eso el debido proceso aplica a partir del círculo que les puse con naranja, cuando ya hay proceso. Todas las etapas previas en las que no hay litigio o en las que hay un litigio, pero se está resolviendo con un mecanismo alterno de solución de controversias, como lo es el mecanismo de aviso y retirada, no aplica el debido proceso. Y además hay que tener en cuenta una cuestión. Cuando en la etapa 1 que tenemos acá arriba, el ISP quita el acceso a la obra, no es un acto de privación porque carece de definitividad. Ese quitar el acceso a la obra se puede reinstaurar en forma también expedita mediante el contraaviso. Y recuerden el 14 constitucional, nadie puede ser objeto de este tipo de actos privativos, sino mediante mandamiento de autoridad judicial que funde y motive, etc. Para los actos privativos sí necesitamos un mandamiento judicial, porque en definitiva se ha adjudicado un derecho y no se puede hacer otra cuestión. Y estas son estadísticas de lo que ha sucedido en México en los últimos 7 años. Aunque las reformas del año pasado, en México el aviso y retirada aplica desde hace mucho tiempo, y esto es lo que ha sucedido en la industria musical. Son cifras de ABDIF, que es la asociación civil encargada de hacer valer las campañas antipiratería en Internet, y vean la cantidad de asuntos que ha habido. En total, nada más de Google, del buscador, de desenlistar resultados que llevan a contenidos piratas, en los últimos 7 años han sido más de 254 millones de obras retiradas mediante aviso. Y frente a esas 254 millones, ¿cuántas contranotificaciones, contraavisos ha habido? 55. Es lo que les mencionaba, en la gran mayoría de los casos, ni siquiera llegamos a la etapa de litigio. No hay oposición de intereses. La gente que sube obra pirata sabe que es obra pirata y ya ni siquiera hace el contraaviso. Donde hay mayor interacción en esto, lo pueden ver casi al final, es en YouTube. Pero de un total de retirada de obras musicales sin autorización que ha habido en YouTube mediante mecanismo de aviso y retirada en los últimos 7 años, que han sido más de 46,000, solo han habido contraavisos, contranotificaciones 170. Es decir, solo en 170 casos inicia un verdadero litigio. Y no todo esto tiene cauce procesal. Vean al final el porcentaje. En México, por obras musicales de avisos y contraavisos,
solo el 0.00085% llega a haber contraavisos o contranotificaciones. Es decir, solo en esos casos surge un verdadero litigio, una oposición a la pretensión. Y de esos, los que llegan a la vía judicial, pues son mucho menos. Algo muy llamativo de las acciones de inconstitucionalidad es que dicen, no, debe hacerse como en Chile. Chile es un país ejemplar en este sentido. Y nos ponen el ejemplo de que en Chile el mecanismo de aviso y retirada debe ser forzosamente mediante mandamiento judicial. En lugar de que el autor mande su aviso al ISP y el ISP bloquee el acceso, el autor debe mandar su aviso a un juez. El juez debe notificar al ISP. El ISP debe quitar el acceso a la obra por petición judicial y todo se va haciendo a través de los jueces. En pocas palabras nos dicen, esto es mejor constitucionalmente hablando porque se hace con mediación judicial. Sin embargo, se pierde una cuestión que está exigida tanto por tratados de derechos humanos, PIDES, que vamos a ver a continuación, como por el propio TEMEC, como por el TIPAD, o por tratados de derechos de autor, como el Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor, artículo 14, que es protección expedita. Y el ejemplo que les ponía del Snyder Cut o de Game of Thrones es muy claro. Si alguien en un live streaming en tiempo real está violando derechos de autor, ¿cuánto me tardo en presentar una reclamación a un juez, en que el juez me la acuerda y en que el juez ordena que se interrumpa esa transmisión? Pues va a tardar, en el mejor de los casos, días, un día, si es un juez muy expedito. Pero si no, va a implicar una consumación del hecho ilícito. Por eso es que la mayoría de países del mundo no adoptan este sistema, sino un sistema implementado por particulares, en el que si hubo abusos, si se violan derechos, está sujeto a revisión judicial. ¿Y cuál es el problema del modelo chileno? Que si hacemos todos estos avisos por la vía judicial, en pocas palabras, saturaremos el sistema judicial. Nada más vayamos a México. Vean, por poner un ejemplo, el año pasado, 2020, en Google, deslistar obras musicales piratas. Más de 18 millones de avisos se dieron. Según estadística del Poder Judicial de la Federación, ¿saben cuántos asuntos resolvió el Poder Judicial de la Federación el año pasado? Cerca de 1.200.000, 1.300.000. En pocas palabras, si queremos que esto se haga forzosamente mediante autoridad judicial, tendríamos que ocupar el 100% de recursos del Poder Judicial de la Federación, más el 100% de recursos de los poderes judiciales de cada uno de los estados, y aún así no daríamos trámite a toda esta clase de procedimientos. Por eso es que no es constitucionalmente válido implementar el modelo chileno. Y por eso, cuando Chile implementó este modelo, quedó incluido en la lista 301 de piratería. Libertad de expresión. Hay que hacer algunas reflexiones previas para entender esto. Primero, el aviso y retirada no es algo que se inventó nuestra legislación. Es un estándar de derecho internacional que está en varios tratados internacionales desde hace mucho tiempo. La mayoría de los países del mundo con altos índices de respeto a la libertad de expresión tienen un mecanismo de aviso y retirada. Y eso no les ha bajado puntos ni les ha implicado que cuando Reporteros Sin Fronteras o la ONU hace las evaluaciones de qué tanto respetan a la libertad de expresión, les genera puntos en contra. No, al contrario, lo vamos a ver. Existen sentencias que declaran el mecanismo de aviso y retirada compatible con la libertad de expresión. Por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte de Estrasburgo. Tiene un caso muy famoso que es el caso Delphi, que involucraba derecho al honor, libertad de expresión, y donde ahí claramente dijo el tribunal que el mecanismo de aviso y retirada implementado por particulares es un medio idóneo a la luz del artículo 10 del Convenio Europeo, libertad de expresión, para proteger el derecho al honor de las personas. Otro caso que es muy relevante este tribunal es el caso Pirate Bay, la bahía pirata. Un servidor que se dedicaba a la piratería, en donde el dueño del servidor no era quien subía el contenido, lo subían los usuarios, pero se hizo responsable jurídicamente en Holanda al dueño del servidor, incluso con responsabilidad penal,
Y el asunto al final escaló al Tribunal de Estrasburgo por temas de libertad de expresión de derechos humanos, donde se dijo haber sancionado penalmente con privación de la libertad a los dueños del sitio web es violatorio de la libertad de expresión. ¿Y qué dijo el Tribunal de Estrasburgo? No, momento, porque había un mecanismo de aviso y retirada donde el titular de derechos de autor varias veces les dijo, retira este contenido que está violando mis derechos. Las personas que administraban el sitio, no hicieron caso, no implementaron el mecanismo de aviso y retirada. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues ya vimos, no pueden acogerse al puerto seguro y pueden ser sancionados incluso penalmente. El Tribunal de Derechos Humanos consideró que fue perfectamente válida la sanción penal a estas personas y que incluso si hubieran implementado el mecanismo de aviso y retirada, no violaban libertad de expresión y sí podían haberse excluido de su responsabilidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también lo ha dicho en varias ocasiones, e incluso la Suprema Corte Argentina tiene ahí un par de casos muy interesantes. Y finalmente, los derechos de autor tienen protección fundamental por nuestro parámetro de regularidad constitucional. Ya les hablé al inicio de que son derechos de propiedad conforme al 27 constitucional y conforme al 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre derechos humanos, mejor dicho. Pero, sin embargo, el artículo 28 constitucional, en su actual párrafo 10º, da una protección que desde el Pleno de la Suprema Corte hasta las salas e incluso varios tribunales colegiados de circuito, implica una protección tanto a los intereses morales como a los intereses económicos, protegidos por derechos humanos. Es más, la segunda sala incluso tiene una tesis que dice así: los derechos de autor son derechos humanos a la luz del parámetro de regularidad constitucional. Y también es muy interesante que le echen un ojo al artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, donde se establece el derecho de toda persona a la protección de los intereses morales y materiales sobre las obras que sean de su autoría. Y la interpretación auténtica la pueden encontrar ustedes en la observación general número 17 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se pone la obligación de los estados de prohibir, y así lo dice tal cual, el acceso a las obras a través de nuevas tecnologías de la información, si así lo solicita el autor, el titular de este derecho humano. Entonces, vean cómo frente a la libertad de expresión tenemos también otros elementos del mismo rango constitucional en el parámetro de regularidad. Otra cuestión que debemos tomar en cuenta: los derechos de autor están protegidos por la libertad de expresión. No es algo que se contrapongan. En principio, los derechos de autor derivan de la libertad de expresión. Aquí pueden echarle un ojo a la ejecutoria del Pleno de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 25-2005, que empieza a citar como una de las normas que informan y dan sentido a la legislación de derechos de autor en México, el sexto constitucional. Y esto incluso es desarrollado por la primera sala en el amparo directo 11-2011, que aunque lo enfocaba más a temas de derechos morales, también lo da como un sustento la libertad de expresión de los derechos de autor. Y un caso muy emblemático donde se entró de lleno este aspecto fue la Suprema Corte de Estados Unidos, el caso Harper Row, donde la Suprema Corte de Estados Unidos dijo esto: no debe olvidarse que el constituyente pretendió que los derechos de autor fueran el motor de la libertad de expresión. Al establecer un derecho comercializable sobre la utilización de las expresiones propias, los derechos de autor brindan el incentivo económico para crear y diseminar ideas. Es decir, prima facie, los derechos de autor y la libertad de expresión van en el mismo carril. Es más, quien conozca un poco de la historia de los derechos de autor, su versión moderna, que nace en 1710 a través del Estatuto de la Reina Ana en Inglaterra, fue una ley que surgió como un instrumento para quitar la censura que tenían los guilds, los gremios en esa época. Se le dieron derechos al autor. Y uno de los artífices de esta concepción moderna de los derechos de autor es nada más y nada menos que John Locke. Los derechos de autor nacen como instrumentos en contra de la censura. Y al recurrir al mecanismo de aviso y retirada, los autores están ejerciendo su libertad de expresión y reconduciendo al público a los canales lícitos. ¿Por qué? Porque la información no se suprime a Internet,
Los autores tienen derechos de autor sobre sus obras, sobre sus expresiones. Entonces, cuando dicen retira el acceso a mi obra, a mi contenido, a mi forma de expresión protegida por la libertad de expresión, no están haciendo más que ejercer su libertad de expresión, de determinar cómo y en qué forma comparten sus expresiones. Y además, no es que haya una supresión de contenidos. Cuando se aplica el mecanismo de aviso y retirada, no es que haya una supresión general del contenido de la expresión en Internet, sino que los autores lo hacen para canalizarlos, para llevar al público a los lugares lícitos donde sí pueden acceder a esa forma de expresión. Es simple y sencillamente una forma de, como se suele decir, regular u ordenar el mercado de las ideas. Cuestiones adicionales. Los derechos de autor no controlan ideas ni opiniones, solo contenidos concretos. ¿Por qué razón el mecanismo de aviso y retirada incide poco en la libertad de opinión y de difundir ideas? Porque, por ejemplo, si yo hoy hago un video dando una idea de cualquier tipo, política, cultural, deportiva, y pongo la música de Armando Manzanero de fondo, y alguien baja el video, no es por mis ideas o por mi opinión, sino es porque tenía la obra de Armando Manzanero. Si no tuviera la obra de Armando Manzanero, mis opiniones y mis ideas se seguirían difundiendo. Si en cuanto me lo bajan, yo quito esa música y subo el mismo video con las mismas ideas, no va a haber ningún problema. El problema es que utilice una propiedad ajena sin autorización. Además, hay casos de excepción donde sí podemos utilizar obras sin permiso. Las excepciones y limitaciones a los derechos de autor. Échenle un ojo al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Por ejemplo, un derecho de cita. Yo puedo hacer un video o un podcast donde cito a Mario Benedetti y si utilizo un breve fragmento sin autorización es permitido y no me puede aplicar el mecanismo de aviso y retirada. Y si me lo aplican, tengo la medida del contraaviso para regresar esto porque hay límites a los derechos de autor. Y en todo caso, siempre podemos recurrir a las obras del dominio público. La libertad de expresión protege discursos propios, no discursos ajenos. Si yo digo, tengo libertad de expresión para compartir el Snyder Cut, pues no estoy compartiendo mi forma de expresión, mi propio discurso, que es lo que me protegen el sexto y séptimo constitucional. Estoy simple y sencillamente utilizando un discurso ajeno, sin aportar nada yo, y compartirlo. Entonces, la libertad de expresión no me da esta cobertura. Y además, el sistema de aviso y retirada no implica censura previa, sino responsabilidad ulterior. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, el usuario comparte el contenido y ya que está disponible, es decir, no hubo ningún freno previo, ya que está disponible, entra en juego el mecanismo de aviso y retirada, lo cual es permitido. Incluso así lo ha señalado en varias ocasiones, tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que tenemos son responsabilidades ulteriores. Ver quién va a ser responsable. Medidas de puerto seguro. ¿A quién vamos a ser responsable por haber subido esa obra? ¿A quien la subió? Sí. Al intermediario, no, porque aplicó el mecanismo de aviso y retirada, tiene su puerto seguro. Y aquí hay algo bien interesante, un precedente de la primera sala de la Suprema Corte, el amparo directo 24/2016, porque la libertad de expresión no exonera de respetar los derechos de autor o en general de respetar otros derechos. Este caso fue un caso de derecho a la propia imagen, que en Internet opera muy similar a derechos de autor, y vean lo que nos dice la primera sala. Esta primera sala entiende que por regla general, siempre que se difunda la imagen de una persona, se requiere el consentimiento de esta, de tal manera que en principio no está amparado por la libertad de información la publicación de una imagen sin consentimiento del titular de esta. Es un derecho del que solo se puede disponer con el consentimiento del titular. Es decir, la libertad de expresión no nos faculta a utilizar obras, a utilizar las imágenes de terceros sin su autorización. Al contrario, la regla general que nos da la Corte y que es lo que tenemos en los tratados y en las leyes es el consentimiento previo. Y finalmente, la libertad de expresión no justifica violar derechos de terceros. Aquí tenemos el séptimo y sexto constitucional, tampoco voy a ahondar sobre ellos. ¿Por qué? Porque vean cómo los límites a la libertad de expresión son los previstos en el primer párrafo del artículo sexto, es decir, los derechos de terceros
dentro de los que se encuentran los derechos de autor con protección fundamental en nuestro parámetro de regularidad constitucional. Bueno, y con esto concluyo la exposición para tener tiempo para entrar a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor de la Parra, por esta muy interesante exposición y completas este recorrido, en verdad, de un tema tan importante, tan actual. Tenemos varias preguntas, no voy a tomar más tiempo. Voy a pasar a la primera. ¿Se debe agotar este mecanismo de aviso y retirada para que proceda la demanda? Es decir, ¿es un mecanismo obligatorio prejudicial para que pueda uno interponer demanda? Muy buena pregunta. Y no, no lo es, porque si lo fuera, ahí sí sería inconstitucional. Sería una traba para el acceso a la justicia. Es un mecanismo optativo. Desde el día 1, el titular de derechos puede ir directamente a la jurisdicción, pero puede acudir a este mecanismo alterno de solución de controversias para en forma expedita resolver el problema. Si no funciona, ya vimos que al final quedan a salvo los derechos. Pero si sí funciona, como es en el más del 99% de los casos, no es necesario cargar el trabajo a los tribunales y por otro lado se resuelve el conflicto sin mayor problema. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta con relación al sistema chileno. Entendiendo que esta persona pregunta si tal vez en el sistema chileno se establecieron algunos mecanismos, salvaguardas judiciales para que haya una resolución expedita, pronta, que se le dé prioridad a las demandas que se interponen con motivo de una posible violación a derechos de autor, o si se opera como tal cual cualquier otra demanda que se interpondría ante esos tribunales. Muy buena pregunta. Esto lleva mucho tiempo discutiéndose y la conclusión a la que se ha llegado es que no es viable, porque tenemos un problema real que requiere respuesta en tiempo real. Y en estos casos no es raro que echemos mano del apoyo de los particulares. Veamos ejemplos clarísimos. La Ley para Protección de Fumadores, cuya constitucionalidad ha sido ratificada por la Suprema Corte. Si alguien está fumando un cigarrillo en un espacio, en un restaurante, no podemos llamar a la autoridad de esto porque ya se acabó el cigarrillo y ya se causó el daño a la salud de los que están ahí. Entonces, la obligación del dueño del restaurante es implementar un mecanismo en donde le diga a la persona, apágalo o te pido que te vayas. Es lo que sucede aquí. Tenemos violaciones en tiempo real. Incluso se discutió mucho de qué tal si creamos un tribunal expedito 24 horas al día, durante 7 días a la semana, 365 días del año, donde siempre esté un juez disponible para que les lleguen las resoluciones online y emita esto en forma inmediata. Y se ha visto que no es viable. Por lo menos la mayoría de los países dicen, a ver, el costo que puede tener eso frente a los beneficios lo supera por creces el mecanismo de aviso y retirada. Solo en ciertos casos donde no se llega al acuerdo podrá haber una judicialización, pero por lo menos provisionalmente logramos impedir la difusión del conocimiento, la difusión de la obra, pero si se hace el contraaviso, sigue otra vez y se vuelve a reiterar, se vuelve a reinstalar, mejor dicho, el acceso a la obra, en principio de ante la duda, principio pro persona, aunque esto pudiera tener algo de libertad de expresión por medio, pues ante la duda mejor reinstalamos el contenido y ya que judicialmente se terminen las responsabilidades. Es por eso que el mecanismo chileno se fue al extremo de poner un procedimiento judicial tradicional que al día de hoy no ha funcionado. Por el otro lado, si nos vamos a un mecanismo donde creemos un tribunal para esto, les pongo el ejemplo de México. Desde hace más de 20 años se está discutiendo que se cree, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, un juzgado de distrito específico para temas de derechos de autor, y no se ha hecho, porque se ha visto que no es viable tener solo un juzgado de distrito para temas de derechos de autor. Imagínense un juzgado de distrito que trabaje 24 horas, con turnos de 24 horas, durante todos los días. ¿Por qué? Porque las reclamaciones se dan el partido de fútbol de la Champions League el fin de semana, el domingo, el Super Bowl, los episodios de Game of Thrones, los live streamings.
ante esta cuestión y ante la cuestión de que también Internet está desregulado y hay una gobernanza plural, no es raro, y la experiencia comparada nos lo pone de ejemplo, que el mecanismo de aviso y retirada funciona mejor que estos sistemas judiciales forzosos. Muchas gracias, doctor. Esta persona le agradece por su excelente y muy ilustrativa exposición. Señala que si bien entiende que el mecanismo de aviso y retirada que funciona entre personas usuarias, los hosts de la plataforma o de quien provean el servicio, no se rigen estrictamente por las leyes o los principios del debido proceso, ya que no es propiamente un acto jurisdiccional, si usted considera que deberían haber algunas cuestiones de debido proceso que esta situación entre particulares deben observarse, o si de plano debe de dejarse completamente al arbitrio de la regulación propia de los particulares. Pues más que regulación propia de los particulares, la ley y los tratados nos dan los elementos mínimos y además algo muy interesante. Más que dejarlo a elementos de debido proceso, es dejado a elementos de equilibrio, de un equilibrio para que el sistema funcione. ¿Por qué? Porque si hago el sistema no equilibrado, aunque en la primera etapa que se opera entre particulares pudiera funcionar, si llegamos a una segunda etapa de revisión judicial, pues ahí sí va a haber problemas si no hubo equilibrio en la parte previa. Ahora, el ISP tiene muy poco margen de operación. El ISP tiene unos puntos de discrecionalidad mínima que están precisamente acotados legalmente. Es más, todavía no salen las reformas al reglamento de la ley donde se debe detallar exactamente los contenidos del aviso. Y literalmente el ISP lo que debe hacer es ir palomeando si el aviso cumple, y si sí cumple, se retira el contenido. Si no cumple, pues no se retira. No tiene gran margen de discrecionalidad. Es un ejemplo también muy ilustrativo lo que sucede con las retenciones fiscales. A ver, cuando alguien me retiene parte de mi impuesto sobre la renta, es un particular. Y ahí sí hay un acto privativo, porque se está metiendo con mis propiedades, me las retiene y se las entrega al SAT. Y sin embargo no aplica el debido proceso. ¿Por qué? Porque quien hace la retención, simple y sencillamente, lo que hace es ver lo que le determina la regulación fiscal, ver qué porcentajes, sobre qué factores, sobre qué cantidad, lo aplica mecánicamente, retiene, sin audiencia previa, sin decirle a la persona, oye, ¿quieres que te retenga? Contraargumento, no, retiene y lo entera al SAT. Ya si después estuvo mal hecha la retención y lo que sea, podrá demandar a esa persona o podrá pedirle restitución al SAT. Ya se activarán los mecanismos fiscales, pero en primera instancia, para que funcione esto, necesitamos un sistema donde intervengan los particulares con un mínimo de discreción, y es lo que sucede aquí. El sistema de aviso y retirada a lo largo de estos años en el mundo se ha depurado de tal forma en que el ISP no tenga más margen de discrecionalidad más que ver si se cumplen o no los requisitos. Nada más. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, le piden ahondar sobre la lista 301 de piratería, por favor. Sí, la lista 301 es una lista que hace el Departamento de Comercio de Estados Unidos con sus socios comerciales y es como un primer elemento de evaluación en sus relaciones comerciales para ver quién está cumpliendo o no los derechos de propiedad intelectual. Entonces, lo que hace con esta lista es como una especie de semáforo, decir cuáles de sus socios comerciales están incurriendo en violaciones graves, cuáles han avanzado, etcétera. Y es una lista que le manda a sus socios diciéndoles, oye, ten cuidado con esto. México durante mucho tiempo estaba en los peores lugares de esa lista. A partir de la Ley Federal de Derecho de Autor vigente, de reformas paulatinas a la legislación de propiedad industrial, ya no estamos tan mal, a pesar de que tenemos todavía mucha piratería, pero nuestro socio comercial nos está reconociendo de, bueno, por lo menos vas avanzando, estás haciendo lo que te corresponde, aunque no es suficiente. En el caso de Chile, lo que sucedió es que cuando se pone, porque el caso de Chile es interesante, su Suprema Corte ya tenía una resolución donde había establecido el sistema de mecanismo de aviso y retirada mediante la figura de los puertos seguros. Con una reforma legal se puso el sistema actual y como consecuencia de esa reforma legal,
En la lista de piratería 301, Estados Unidos le dijo a Chile, oye, este sistema no cumple la protección expedita y al contrario, es un incentivo a violar derechos de autor porque al día de hoy no ha funcionado el sistema y incluso se puede ver por las estadísticas, esta no las traía preparadas, pero mientras que en el resto de países de América Latina, gracias al sistema de ISO retirado, ha bajado la piratería online, en Chile subió. En Chile se exacerbó precisamente. Por eso es que se incluyó en esta lista. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta con respecto al funcionamiento del mecanismo de aviso y retirada. Son dos partes. La primera pregunta es, ¿los ISPs realizan calificación de pruebas, por ejemplo, de un contrato de licencia, o simplemente reciben el contraaviso y restituyen el contenido? La siguiente pregunta, una vez que se envía el contraaviso al ISP, ¿la monetización del contenido se reactiva a favor de quien realizó la ingesta del contenido? Muy buena pregunta. A ver, en los términos que tenemos en la ley, en el contraaviso, si yo lo que estoy argumentando es, tengo una licencia, debo exhibir la licencia o elementos que prueben la existencia de esa licencia. Pero el ISP no puede interpretarla ni calificarla. Si les exhibo una factura de un servicio que ustedes gusten y digo, esta es mi licencia, el ISP en automático debe restituir el contenido. No puede entrar a calificar pruebas. Es lo relevante. Ahora, si ese documento, yo dije es una licencia y no es una licencia, sí el INPI me puede imponer una multa por incurrir en una falsedad de declaración al momento de hacer el contraaviso. Entonces, eso va a ser momento de una revisión posterior de autoridad. No se va a revisar por el ISP. Ahora, lo de la monetización, eso depende de las políticas internas de cada proveedor de servicios. Eso no lo establece el mecanismo de aviso y retira. Es más, no contempla monetizaciones, porque no todos los servicios online tienen monetizaciones. Pero YouTube, por ejemplo, es uno que sí tiene esta política. Entonces, la política que tiene es, llegamos a un acuerdo de monetización. Si se restituye el contenido y no hay acuerdo de monetización, y se sigue monetizando, debe irse a un tribunal. YouTube lo que hace en estos casos es decir a las partes, vayan al tribunal competente, en muchos casos es en Estados Unidos, para que determine qué sucede no con la monetización, y mientras lo que se recaude, yo aquí lo guardo, lo dejo en una partidita, y ya lo que resuelve el tribunal, se lo entrego. Muchas gracias, doctor. Con esta pregunta vamos a cerrar esta conferencia. Si usted considera que las multas establecidas por avisos falsos son proporcionales, considerando que son, considerando el ingreso económico promedio en nuestro país, si usted considera que estas multas son proporcionales, atienden al principio de proporcionalidad. A ver, es un tema bien interesante, porque en principio sí tenemos los estándares mínimos que nos da la Suprema Corte. Un máximo, un mínimo, la posibilidad de que la autoridad administrativa establezca los parámetros, veo la condición económica. Sin embargo, ahí sí puede haber un tema de que la multa mínima aún así es muy alta. La multa mínima, 86,000 pesos, sí puede ser muy fuerte para un ciudadano de a pie. A lo mejor no muy fuerte para una empresa o alguien del crimen organizado que se dedica a hacer piratería online. Entonces, a lo mejor el mínimo pueda cuestionarse, pero también está el otro elemento que suele tomar la Suprema Corte. Pero es también se busca un mecanismo disuasorio. Si la multa fuera muy baja, pues la gente preferiría pagar las multas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y va a ser también de los temas que se van a discutir los próximos años con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que trae multas altísimas. Pero lo que sucedía en la práctica es que a veces el INPI imponía multas. Hay un caso muy conocido de cierta revista de espectáculos de chismes, siempre utiliza la imagen de personas sin autorización, siempre los condena el INPI, les impone la máxima multa y esa máxima multa ya siempre la tienen como parte de sus costos de producción y no les importa en lo más mínimo. Entonces es un tema muy delicado y que va a dar lugar a muchos pronunciamientos en los próximos años. Muchas gracias, doctor Eduardo de la Parra Trujillo. Con esto concluimos con la conferencia sobre mecanismos de aviso y retirada para la protección de los derechos de autor. A nombre del doctor Arturo Bárcena Zubieta, le agradecemos mucho el haber compartido su tiempo y sus conocimientos. Esperamos poder tenerlo
próximamente en otro evento de la Escuela Judicial. Gracias, doctor. Al contrario, un placer estar con ustedes hoy.